Hola con todos, somos el grupo número 2 conformado por Arias Dallenberg, Borja Rosemary, Carguachi Sonia, Chiluisa Kerly y Escobar Verónica. Nosotros vamos a presentar el estudio, presupuestos y concepción doctrinaria de las escuelas penales. Introducción a las escuelas penales. Origen y evolución del pensamiento penal. El pensamiento penal ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia, adaptándose a las necesidades sociales y a los cambios filosóficos y jurídicos. En las civilizaciones antiguas, la justicia se basaba en la venganza y la aplicación de castigos severos, como se observa en el Código de Hammurabi, donde se establecía el principio de ojo por ojo, diente por diente. Durante la Edad Media, la religión tuvo un papel central en la administración de justicia, con penas inquisitoriales y la creencia en el castigo divino. En el siglo XVIII, la Ilustración trajo consigo una transformación en la forma de entender el derecho penal. Cesáreo Beccaria, con su obra de los delitos y las penas, sentó las bases de un sistema penal más racional, criticando la tortura y la pena de muerte y proponiendo sanciones proporcionales al delito. Durante los siglos XIX y XX, el pensamiento penal se diversificó con la aparición de las principales escuelas penales. La escuela clásica, basada en el libre albedrío y la proporcionalidad del castigo. La escuela positiva, enfocada en el estudio del delincuente y las causas del crimen desde una perspectiva científica. La escuela sociológica considera el delito como un fenómeno social influenciado por los factores extremos como la pobreza y la educación. Hoy en día, el derecho penal moderno busca un equilibrio entre la prevención del delito, la justicia para las víctimas y la rehabilitación de los infractores. Importancia del estudio de las escuelas penales en el derecho penal moderno. El estudio de las escuelas penales es esencial para comprender la evolución del derecho penal y su impacto en la sociedad actual. A través de estas teorías se han desarrollado sistemas jurídicos más equitativos, evitando castigos desproporcionados y estableciendo derechos fundamentales para los acusados. Además, permite analizar el delito desde distintas perspectivas. Mientras la escuela clásica se enfoca en la responsabilidad individual y el castigo proporcional, la escuela positiva busca entender las causas del comportamiento criminal y la sociológica enfatiza la influencia del entorno. Este conocimiento es clave para diseñar políticas de seguridad y justicia más efectivas. El derecho penal moderno integra elementos de todas estas corrientes para aplicar penas justas y eficaces, priorizando la reinserción social y la prevención del delito, en lugar de centrarse únicamente en el castigo. Asimismo, la influencia de los derechos humanos ha permitido garantizar procesamientos justos y evitar abusos en la administración de justicia. La escuela positivista en el derecho penal surgió en el siglo XIX como una respuesta al pensamiento clásico, que veía el delito solo como una decisión individual. En cambio, esta corriente afirmaba que el crimen era el resultado de factores biológicos y sociales, es decir, que el delincuente no elegía cometer delitos, sino que estaba determinado por su genética o entorno. Uno de los principales representantes fue Cesare Lombroso, quien desarrolló la teoría del criminal nato. Según él, ciertos rasgos físicos como mandíbulas prominentes, orejas grandes o asimetría en el rostro indicaban una predisposición al crimen. Su enfoque mezclaba la biología y criminología para explicar el comportamiento delictivo. Más adelante, Enrico Ferri amplió esta teoría y sostuvo que el crimen no solo dependía de la biología, sino también de factores sociales y económicos. Propuso que la educación y el ambiente influyen en la conducta delictiva, y para reducir la criminalidad era más importante la prevención que el castigo. Otro gran exponente fue Rafael Garófalo, quien introdujo el concepto de peligrosidad del delincuente. Según él, los criminales debían clasificarse según el daño que podían causar a la sociedad, y esto ayudó a la creación de sistemas penitenciarios más especializados. Los tres principales postulados de la escuela positivista son, primero, el determinismo. El delito no es una simple elección, sino el resultado de la biología y el entorno. Segundo, la prevención. Más que castigar, se debe evitar el crimen con medidas sociales como la educación y el control social. Y tercero, que es la clasificación de los delincuentes. No todos los criminales son iguales, por lo tanto, deben recibir tratamientos o penas según su nivel de peligrosidad. Aunque hoy en día muchas de sus ideas han sido superadas, la escuela positivista marcó un antes y un después en el derecho penal, ayudando a que el estudio del delito se basara en la ciencia y no solo en el castigo.
Escuela clásica del derecho penal. La escuela clásica del derecho penal fue una corriente de pensamientos e influencia en la ciencia penal que denominó el parámetro judicial durante la gran parte del siglo XIX. Sus ideas centraron las bases para la configuración del derecho penal moderno, y aunque muchas de sus concepciones han sido superadas, su estudio sigue siendo esencial para comprender la evolución de la disciplina. Contextos históricos y principales exponentes. La Ilustración del siglo XVIII fue el siglo de luces, un movimiento intelectual que promovió la razón, la ciencia y los derechos individuales. Los pensamientos ilustrados la arbitrariedad y la crueldad del sistema penal de la época, abogando por la humanización de las penas, la proporcionalidad de los castigos. Entre los principales exponentes de la escuela clásica del derecho penal destacaron César Beccari, considerado el padre del derecho penal moderno. Beccari fue un filósofo y jurista italiano que publicó en 1764 su obra De delitos y las penas, en la proporcionalidad de las penas, la legalización de los delitos y las penas, la presunción de inocencia. Sus ideas tuvieron una gran influencia en la reforma del derecho penal en Europa y América. Jeremy Bentham fue un filósofo y jurista inglés que desarrolló la teoría del utilitarismo, según la cual las acciones son buenas si producen la mayoría felicidad para el mayor número de personas. Principios fundamentales: libertad y responsabilidad de la pena, publicidad, legalidad, proporcionalidad de la pena, publicidad de la ley, libertad y responsabilidad. Libre albedrío. La escuela clásica se fundó en la noción de que los seres humanos poseen libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir libremente entre el bien y el mal. Responsabilidad moral. La responsabilidad penal se deriva en las personas moral por los actos cometidos. Se considera que quienes infringe la ley penal ha realizado una colección consistente y voluntaria de la cual. Legalidad. Este principio fundamental establece que no puede existir un delito si no hay una ley previa, por lo cual define como tal: la ley penal debe ser clara, precisa y escrita, de manera que las personas puedan conocer cuáles son sus conductas prohibidas y cuáles son las acciones correspondientes. Proporcionalidad de la pena. Justicia, retribución. La pena se conoce como una retribución por el mal causado, un castigo proporcional al delito cometido. La proporcionalidad de la pena es esencial para garantizar la justicia y evitar el arbitraje en la aplicación de la ley penal. Publicidad de la ley. Conocimiento de la ley. Para que la ley penal pueda ser cumplida, es necesario que sea conocida por todos los ciudadanos. La publicidad de la ley se garantiza a través de su publicidad y del Estado y otros medios de difusión. Escuela sociológica y criminológica. La escuela sociológica y criminológica representa un cambio fundamental en el estudio del delito, ya que se aleja de las explicaciones puramente individuales para enfocarse en los factores sociales y económicos que influyen en la criminalidad. Principales exponentes. Emily Durkheim introdujo el concepto de anomia, que explica cómo la desorganización social y las pérdidas de las normas morales pueden llevar a la criminalidad. Según su teoría, el delito es un fenómeno normal de toda sociedad, pero se vuelve problemático cuando hay un desequilibrio en las estructuras sociales. Franz von Liszt desarrolló una visión que integra factores sociales, económicos y legales. Argumentaba que la pobreza, la falta de educación y las desigualdades sociales son causas fundamentales del delito. Su enfoque fue revolucionario al considerar que la criminalidad es producto de su entorno social. Max Weber contribuyó con el análisis de las estructuras de poder y cómo influyen en la definición y persecución del delito. Su perspectiva ayudó a comprender cómo las diferentes clases sociales experimentan y son afectadas por el sistema de justicia penal. Prevención versus sanción. 1. Enfoque preventivo. La prevención es más efectiva que el castigo, pues se enfoca en abordar las causas sociales del delito antes de que ocurra, como mejora de las condiciones de vida, acceso a la educación, reducción de la desigualdad social y programas de desarrollo comunitario. 2. Nuevo concepto de sanción. Las sanciones deben tener un propósito rehabilitador, no solo castigar, sino proporcionar herramientas para la reinserción social, ofrecer capacitación laboral y brindar apoyo psicológico. 3. Políticas sociales. La importancia de las políticas sociales. Propone que la prevención del delito debe ser parte integral de las políticas sociales, lo que incluye programas de empleo, mejora de servicios públicos, fortalecimiento de comunidades y acceso a oportunidades de desarrollo.
Esta escuela sigue siendo relevante hoy en día, ya que sus principios fundamentales continúan influyendo en las políticas criminales modernas y en la comprensión de cómo los factores sociales y económicos afectan los índices de criminalidad. Escuela crítica. La escuela crítica surge como una respuesta a las limitaciones de las teorías clásicas y positivas del derecho penal. Su enfoque principal es cuestionar y analizar críticamente el papel del derecho penal en la sociedad, denunciando su uso como un instrumento de control social, que muchas veces favorece a las clases dominantes. Esta escuela, desarrollada en el siglo XX, se basa en el marxismo y el posmodernismo, cuestionando el derecho penal como un instrumento de control social. Karl Marx argumentó que el sistema legal protege los intereses de la burguesía y reprime a los sectores más vulnerables. Por otro lado, Michel Foucault, en su obra Vigilar y Castigar, analizó la evolución del castigo y explicó cómo las instrucciones disciplinarias, como las cárceles y las escuelas, moldean el comportamiento social y refuerzan estructuras de poder. Asimismo, Niels Christie, criminólogo noruego, denunció la criminalización selectiva de grupos marginados y propuso reducir el uso del encarcelamiento, promoviendo en su lugar modelos alternativos como la justicia restaurativa. Algunas de sus principales características de esta escuela se basó en rechazar el positivismo penal y el formalismo jurídico. También sostiene que el derecho penal no es neutral, sino que responde a intereses políticos y económicos, así como también critica el concepto tradicional del delito, destacando la criminalización selectiva, y además propone alternativas como la prevención social del delito y la reducción del sistema penal punitivo. Escuela de la Defensa Social. La Escuela de la Defensa Social nace de igual manera en el siglo XX, como una corriente que busca superar las deficiencias de la escuela clásica y positiva, proponiendo un enfoque más humano y centrado en la prevención del delito. Plantea un derecho penal con un enfoque preventivo y rehabilitador, priorizando la inserción del delincuente sin descuidar la seguridad social. Franz von Liszt sostuvo que la pena debe adaptarse a la peligrosidad del infractor, combinando sanciones con medidas educativas y sociales para prevenir la reincidencia. Por el otro lado, Hans Welser, a través del criminalismo, defendió un sistema penal que respete los derechos humanos, asegurando que la pena no solo castigue, sino que también contribuya a la resocialización del delincuente. Las principales características de esta escuela se basó en rechazar la concepción puramente punitiva del derecho penal. Además, proponen medidas de reeducación y reinserción del delincuente, enfocándose en la prevención del delito mediante políticas sociales y educativas. Además, considera que la pena debe adaptarse a la peligrosidad del delincuente, pero sin olvidar su dignidad humana. Mientras la escuela crítica denuncia la instrumentalización del derecho penal como un medio de opresión, la Escuela de la Defensa Social propone reformarlo mediante políticas que rehabiliten la protección social con la rehabilitación y reinserción del infractor. Para finalizar, el estudio de las escuelas penales nos permite comprender la evolución del derecho penal y su impacto en la justicia. A lo largo de la historia, distintas corrientes han aportado enfoques claves sobre el delito, la pena y la prevención. Por ejemplo, la escuela clásica, con exponentes como Beccaria y Bentham, estableció principios fundamentales como la proporcionalidad de la pena, la legalidad y la responsabilidad individual, consolidando un sistema penal racional y justo. Asimismo, la escuela positivista, liderada por Lombroso, Perry y Garofalo, introdujo el determinismo biológico y social, enfocándose en la peligrosidad del delincuente y la prevención del crimen. Por otro lado, la escuela sociológica y criminológica, con exponentes como Durkheim y von List, destacó la influencia de los factores sociales y económicos en el delito, impulsando políticas de prevención más allá del castigo. En este sentido, la escuela crítica, con exponentes como Marx y Foucault, denunció el derecho penal como un mecanismo de control social, mientras que la escuela de la defensa social, con von List y Welser, propuso un modelo más humanitario centrado en la rehabilitación del delincuente. En conclusión, estas escuelas han influido en la evolución del derecho penal, integrando enfoques que buscan equilibrar la seguridad, la justicia y los derechos humanos en los sistemas jurídicos actuales.